Se le puede llamar yo, se le puede llamar conciencia, luz interior, espíritu. Vamos a hablar de ella como alma. Y como ha sido acometida por innumerables disciplinas vertientes, la han tratado los filósofos, los teólogos, los religiosos, los espiritistas, los escritores. Es un término que quizá como ningún otro nos afecta de una manera tan directa, y por el otro lado, cuando hablamos de ella, del alma, no tenemos muy claro a qué nos referimos. Yo quisiera invitarlos a una lectura muy breve de un pasaje de Jaime Sabines, de ese poema que es sobre Adán y Eva, que aparece en el diario semanario, en el que se recrea esa experiencia primigenia tal vez que tuvo un ser humano frente al primer cadáver con el que topó. Les hago un contexto más o menos de Sabines. La idea no es original de él. Hay un diario muy bonito de Mark Twain, que justamente se llama El diario de Adán y Eva, en el que los dos personajes, Adán y Eva, son caracterizados quizá de la manera más exquisita que por lo menos yo he leído para distinguir lo que es un hombre de una mujer. Es el encuentro de ellos en el paraíso, cuando todavía no son expulsados, y la manera como Eva va nombrando las cosas y el disgusto de Adán porque ella ya se le adelantó para bautizarlas, y luego la molestia de ella por no entender ciertas conductas de él y viceversa. Se va creando una relación maravillosa entre ellos. Y es de veras un libro exquisito de Mark Twain. Y al final, ya cuando Eva muere, solamente aparece una frase en el texto del diario de Adán. Una frase que dice que el paraíso estuvo siempre donde estuvo Eva. Es una cosa verdaderamente conmovedora y seguramente le sirvió a Jaime Sabines de inspiración porque retomó esa ingenuidad de los personajes. También en el texto de Sabines platican ellos. Y me parece, y aquí sí por eso les traigo a Sabines y no a Mark Twain, que la vivencia que tiene Adán frente a la muerte de Eva es mejor caracterizada en Sabines. Entonces, les leo un pequeño fragmento de este poema, Adán y Eva. Es un poema en prosa, el fragmento número 13. Dice: Eva ya no está. De un momento a otro dejó de hablar, se quedó quieta y dura. En un principio pensé que dormía, más tarde la toqué y no tenía calor. La moví, le hablé, la dejé ahí tirada. Pasaron varios días y no se levantó. Empezó a oler mal. Se estaba pudriendo como la fruta y tenía moscas y hormigas. Estaba muy fea. La arrastré afuera y le puse bastante paja encima. Diariamente iba a ver cómo estaba hasta que me cansé y la llevé más lejos. Nunca volvió a hablar. Era como una rama seca. No sirve para nada, no hace nada. Poco a poco se la come la tierra. Ahí está, se la come el sol. No me gusta, no se levanta, no habla, no retoña. Yo la he estado mirando. Es inútil. Cada vez es menos, pesa menos, se acaba. Esta vivencia, pues, de Adán frente a Eva, me parece un buen punto de arranque para hablar del alma, porque ahí está el cadáver tal cual estaba hace un momento hablando con nosotros o quejándose, o incluso en ese momento trágico del estertor, este ruido como de tabla que se quiebra, que anuncia justamente la muerte. Ahí estaba, y en el siguiente instante sigue todo, pero notamos que algo falta. Y aquí es donde empiezan toda suerte de hipótesis. Me interesa sobre todo este momento en el que distinguimos que ese que estaba delante ha pasado a ser un eso, un cadáver. La etimología de esta palabra
según alguna edición de Coromines, revelaba muy bien algo que ya la palabra no nos dice, porque estamos muy acostumbrados a utilizarla: cadáver. Dice Coromines en el diccionario etimológico de la lengua castellana que es una frase latina que es cara data vermis, carne entregada a los gusanos. Esto le quita un poco el cochambre a la palabra y nos la revela nuevamente con toda su carga de significado atroz. Y aunque la etimología no es del todo cierta, vale la pena pues recuperar esta broma que hizo Coromines alguna vez. Ya luego la puso como debiera de ser. Pero me gusta más la filología ficción que la filología real. Entonces, carne dada a los gusanos me revela lo que tengo delante cuando el que estaba ya no es más que un eso. No sé, en la experiencia de ustedes, si han tenido esta fea escena en la que alguien se les va. La incomprensión ante la ausencia del otro, la repentina ausencia del otro, el saber que ya no va a estar, porque de alguna manera lo intuimos. ¿Qué es lo que extrañamos en el cadáver? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es eso que hace que ahora podamos tener una conversación, aunque la estoy llevando por un lado muy tétrico, pero estamos todos aquí conviviendo y hay en cada uno de ustedes una conciencia que escuche estas palabras, las va entendiendo, va poniendo reparos o va aceptándolas, da igual. Hay un alguien en ustedes que creo que consideran lo más de ustedes. Es más, lo consideran tan ustedes mismos que creen que ustedes tienen un cuerpo, pero no son ese cuerpo. En cambio, ese alguien que sí son ustedes, sí se identifican con él y dicen: ese que siente, piensa, cree, tiene deseos, niega, afirma, ese soy yo. Y traigo este cuerpo que es una especie de molestia, dependiendo pues de este soporte que algunas veces es bueno, otras no, da achaques, incomoda, le da hambre, sueño, frío, calor, tiene necesidades, nos esclaviza, nos obliga a comer fármacos. Bueno, les decía que en el caso del cadáver sentimos una ausencia, algo que extrañamos. En el caso de nosotros hay una parte nuestra con la que más plenamente nos identificamos, ese yo que somos. E incluso el cuerpo que es tan nuestro no deja de ser considerado por nosotros un agregado, un aditamento. Nadie, por muy sensual, por muy sexy que se crea, piensa que él es su cuerpo. Yo no creo que tenga uno de sí mismo tan fea opinión. Yo soy simplemente estos kilos, estas carnes, estos huesos, esta sangre. No, hay una especie de inclinación a suponer que tenemos una mayor dignidad. Hablamos de un yo de nuestra conciencia. Esta experiencia que quise remontarla a una recreación de lo que pudo haber sido el primer fallecimiento de un ser humano frente a otro, pues tiene su documentación a lo largo de la historia. Esto por lo visto hay que matarlo, ahora sí está muerto, ya no tiene alma. Bueno, les decía que esta idea del alma tiene su documentación. Si nos vamos a la antigua Grecia, el alma, se pensaba que al morir la persona se separaba del cuerpo, pero no terminaba de desligarse del cuerpo, quedaba de alguna manera anclada a él y por eso era necesario quemar el cadáver. Los rituales de cremación eran obligatorios para que el alma pudiera libremente desprenderse. Esto lo sabemos porque
cuando Odiseo va al Hades, en los últimos preparativos despidiéndose de Circe, uno de sus compañeros muere y lo dejan ahí, y cuando llegan al Hades encuentran al alma de este compañero merodeando sin poder entrar, y los obliga a que le prometan que lo van a quemar en cuanto vuelvan, porque si no, no puede entrar de lleno al Hades. Y esta idea la estudia muy agudamente un filólogo llamado Erwin Rode, en un libro que les recomiendo mucho si quieren ver cómo fue concebida el alma entre los griegos en las distintas etapas. Este libro se llama Psique, así sin más, Psique. Son todas las versiones a propósito del alma. Y hay un estudio muy escrupuloso justamente del canto 11 de la Odisea, en donde Odiseo llega a buscar a Tiresias, según indicación de Circe, porque es el único que le puede dar la revelación de cómo volver a Ítaca. Circe no lo sabe y le indica ahí unos rituales extraños de sacrificar unas reses a las puertas del Hades para que la sangre atraiga a las almas, y cuando éstas abreven de la sangre, se reanimen un poco y puedan platicar con él. Y les digo que el enfoque que hace Erwin Rode de detalle de esa parte de la Odisea, canto 11, muestra cómo primero llega Aquiles, que para este momento pues ha perdido la vida en Troya, ya está en el Hades, y lo curioso de Aquiles es el contraste entre su personalidad de la Ilíada, en donde es un hombre completamente arriesgado, valeroso, un semidios, le podríamos llamar un bravucón. Le dice su madre Tetis, la diosa del océano, que el destino suyo y el de Héctor están anclados, que si lo mata, él también morirá. Y él contesta que prefiere la muerte antes que aceptar el deshonor. Esta expresión es justamente la clave de la visión heroica de los griegos. Los poemas homéricos eran la paideia con la que se educaba a los jóvenes atenienses. Y si ustedes lo comparan con lo que dice Aquiles ya muerto, está llorando en cuanto se reanima después de tomar la sangre y le dice a Odiseo que preferiría regresar en la más miserable de las condiciones, incluso como cuidador de puercos, a la vida, con tal de no reinar allá en el Hades. Tienen ese primer encuentro y Erwin Rode destaca un término que aparece en el discurso de Aquiles, diciendo que él es un adínatos. Si escuchan la palabra, ahí se nota la presencia de la palabra dinamis. El adínatos es justamente el sin fuerza. Estar recluido en la muerte es estar sin fuerza. Luego aparece una sombra más, es la madre de Odiseo, ha muerto durante toda su ausencia, se echan 10 años en el sitio de Troya, luego se va de paseo con Calíope y luego se queda varios años con Circe. Posiblemente han pasado unos 20 años entre que vio Ítaca y a su madre por última vez y se le encuentra en el infierno. Y está la vivencia de comprender que su madre está muerta, que trata de abrazarla. Y otra vuelta, la palabra que aparece ahí vuelve a referir a dinamis, nada más que en este caso aplicada a que ya no tiene ni siquiera la fuerza de la consistencia, porque se le desbarata el cuerpo de la madre como el humo entre los brazos. De aquí entonces saca una conclusión interesante Rode, que lo que caracteriza la vida es la fuerza, la dinamis, y en cambio los muertos son los adínatos, los que no tienen ya, no digamos, la fuerza de emprender hazañas, sino que no tienen ni siquiera la fuerza de la consistencia.